Hay mañanas que empiezan normales y terminan en los titulares de medio mundo. El 22 de febrero de 2025 fue una de esas mañanas. Jalisco amaneció como cualquier día. Gente en la calle, tráfico y rutina. Pero en algún punto de esa mañana, en un operativo que todavía no conocemos en su totalidad, algo ocurrió que hizo temblar una de las estructuras criminales más poderosas del continente americano. Antes de que saliera el primer comunicado oficial, ya había humo en las carreteras, videos circulando en redes y personas en Puerto Vallarta preguntándose si podían salir a la calle. Ya había redacciones en Nueva York, Washington y Ciudad de México corriendo para confirmar un nombre: Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Reuters y AP, dos de las agencias de noticias más rigurosas del mundo, reportaron su muerte en un operativo militar citando fuentes gubernamentales, y en cuestión de horas, esa información cruzó fronteras, idiomas y plataformas. Pero aquí es donde esta historia se vuelve más interesante que un simple titular, porque mientras las noticias ya corrían por todo el planeta, la confirmación oficial pública completa no avanzaba a la misma velocidad. Esa grieta, esa diferencia entre lo reportado y lo formalmente confirmado, es exactamente donde nace la tensión real. Es donde la historia deja de ser solo una noticia de crimen organizado y se convierte en un espejo del momento de seguridad que vive México. Eso es lo que vamos a desmontar hoy, pieza por pieza. En una sola frase. El 22 de febrero, Reuters y AP reportaron la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en un operativo militar en Jalisco, con reacciones violentas inmediatas en calles, carreteras y al menos una ciudad costera del estado. Lo que ocurrió no fue solo un operativo, fue un evento con consecuencias visibles para civiles en tiempo real, con bloqueos, vehículos incendiados y reportes de afectaciones en Puerto Vallarta, mientras el mundo esperaba una confirmación oficial que, en ese momento, no llegaba con la misma velocidad que los hechos. Eso es lo que tenemos sobre la mesa. Ahora entendamos por qué importa de verdad. Para entender por qué este nombre genera la reacción que genera, necesitamos salir del titular y entrar al contexto. AP identificó a Oseguera Cervantes como el presunto líder del CJNG, el cártel Jalisco Nueva Generación, una organización con impacto directo en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y con presencia en múltiples estados de México y en varios países. No es una organización regional, es una estructura con alcance transnacional. El gobierno de Estados Unidos había colocado una recompensa de hasta $15 millones por información que llevara a su captura. Una cifra que normalmente se asocia con objetivos de terrorismo internacional. Que ese número estuviera vinculado a una figura del crimen organizado mexicano habla del peso específico que este caso tenía en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos. Reuters, además, enmarcó la noticia en un contexto de presión creciente de Washington sobre Ciudad de México para reforzar las acciones contra el narcotráfico. No es un operativo que ocurre en el vacío. Ocurre en un momento de tensión diplomática específica, donde cada acción o cada inacción se lee en clave de relación bilateral. Lo que reportaron Reuters y AP no fue solo una muerte, fue una cadena de eventos. El operativo fue militar, lo que ya dice algo sobre el nivel de planificación y recursos involucrados. No fue un enfrentamiento fortuito, sino una acción diseñada para un objetivo específico. La respuesta del grupo fue inmediata y coordinada, con bloqueos en Jalisco y otras zonas, además de vehículos incendiados. El gobernador Pablo Lemus hizo llamados públicos a la población para que se resguardara, algo que no ocurre ante una noticia ordinaria, sino cuando hay una señal de alarma real en el territorio. AP describió pánico y afectaciones al movimiento en la zona de Puerto Vallarta, incluyendo reportes de suspensión de vuelos en uno de los destinos más visitados de México. Que la noticia llegara hasta ahí con efectos concretos habla de un radio de impacto que trasciende el mundo del crimen organizado. La noticia escaló a cobertura internacional en cuestión de horas, algo que solo pasa cuando el objetivo es de primera línea global. Cuando se habla de un operativo de este nivel, es fácil quedarse en la dimensión criminal y perder de vista el impacto sobre el resto. Para los civiles en Jalisco, el 22 de febrero fue un día de incertidumbre activa con bloqueos y mensajes del gobierno para no salir. Fue gente que no pudo llegar al trabajo y familias que no sabían si sus hijos podían salir de la escuela. Para el sector turístico, los reportes de pánico generan pérdidas reales que no se recuperan con un comunicado al día siguiente. Para el país como entidad política, lo ocurrido envió dos señales simultáneas.
que el Estado mexicano tiene capacidad de operar en un objetivo de altísimo nivel, pero que la respuesta de la organización afectada puede traducirse de inmediato en violencia sobre infraestructura civil. Ambas señales viajan juntas a los mercados, a los gobiernos extranjeros y a los organismos internacionales. Aquí viene el detalle que la mayoría de los titulares no están mirando con suficiente atención. La grieta entre lo reportado y lo confirmado no es un error periodístico, es en sí misma una pieza de información. Cuando una figura de este tamaño cae, la velocidad de la confirmación oficial es un indicador del estado de las instituciones y de sus tiempos internos de coordinación. Si la confirmación tarda, el silencio tiene consecuencias, el rumor lo llena y las versiones se multiplican. En ese vacío, la organización afectada puede operar con mayor margen de maniobra para construir su propia narrativa. En el mundo del crimen organizado, la ambigüedad no es neutra, la ambigüedad es poder. Además, la respuesta violenta coordinada no es solo caos, es una demostración de capacidad. Es el grupo diciéndole al mundo que aún pueden actuar, una señal que tiene valor estratégico independientemente del resultado del operativo. Mirando hacia adelante, existen dos escenarios principales. En el primero, la información se consolida, se presentan pruebas forenses y el gobierno coordina una comunicación clara. Esto representaría uno de los golpes más significativos en años, seguido de una ola de reacomodos internos y disputas por el liderazgo dentro del cartel. La historia más grande no es el día que cae la figura, sino la semana siguiente. En el segundo escenario, la confirmación se prolonga y los detalles permanecen fragmentados, permitiendo que el vacío sea llenado por teorías y desconfianza institucional, erosionando la credibilidad del Estado. En cualquiera de los dos casos, algo quedó claro el 22 de febrero. El Estado mexicano montó un operativo de altísimo nivel. Hubo respuesta violenta inmediata y la noticia dio la vuelta al mundo en horas. Volvamos entonces a la pregunta real. No se trata solo de si el titular es verdad, sino de qué nos dice todo esto sobre el momento actual. Nos dice que México está en un punto donde un operativo de seguridad puede paralizar ciudades antes de que haya una conferencia de prensa oficial. Esto es un síntoma de que algo se está moviendo y de que hay presión, pero también de que los costos de esa acción los pagan primero los civiles en las calles. Nos dice que la frontera entre la política de seguridad y la vida cotidiana es más delgada de lo que queremos aceptar. En historias de esta magnitud, la disciplina más valiosa es la precisión, saber qué está confirmado y qué sigue en desarrollo. A veces, la noticia más importante no es el momento en que cae una figura, sino lo que ocurre en las sombras justo después, y eso todavía está escribiéndose. Si este video te ayudó a entender mejor lo que está pasando, compártelo con alguien que necesite el contexto completo. Tunnel block, 2 cars left. You guys okay? Trying to get rid of this mayor. Yeah. The current mayor, who's the worst one ever, is part of a different cartel. So this is the other cartels trying to get rid of. Who said this?